Pues esta tarde tenemos el privilegio de visitar a Alberto Ruz en la comunidad ecuatoriana de Huehuecoyot. Y bueno, nos acompaña esta tarde también Emilio Fiel, quienes pues han venido representando a lo largo de estas 3 décadas una serie de esfuerzos encaminados hacia la transformación de los conceptos del vínculo que tenemos con nosotros mismos y con la Madre Tierra. Cada uno de ellos en sus ámbitos ha venido desarrollando tanto acechos, estrategias, vínculos que transforman de alguna manera la forma de la perspectiva como debemos encaminar los esfuerzos de transformación. Millo Fiel es un referente allá en Europa, en España, hace más de 30 años, reuniendo clanes, haciendo que las redes de conciencia, las redes de arcoíris, se pudieran sincronizar a los llamados de otros 2 grandes hermanos que formaron parte de esta configuración, que ya no están con nosotros aquí físicamente, que son José Argüelles, con este bastón que aquí está. Este es el bastón que transitó durante tantas ceremonias, el de José Argüelles, que convocó la gran convergencia armónica planetaria ese 16 de agosto de 1987, donde se alineaban los planetas, y desde Egipto nos invitaba a reunirnos todos para dar un salto de conciencia. Así, a lo largo de toda la vida de José, pues se vinculó tanto con Alberto Ruz, una alianza espiritual que nunca terminó, y por supuesto en el que Emilio Fiel también respondió, y nosotros desde nuestros ámbitos de difusión y de cultura en Cali Mexico estuvimos haciendo resonancia desde que se fundó Cali Mexico, precisamente un 25 de julio de 1993, en donde también tuvimos el gusto de establecer también un trabajo con Antonio Velasco Piña, que sería este cuarto pasajero. Aquí está su bastón, y bastón de Regina, por cierto, que él mismo portó en varias ceremonias, y que en el momento de que ellos van a trascender, pues entregan estos bastones a Alberto como custodio, y aquí están con nosotros. Y es dentro de los clanes de conciencia un referente todo lo que han hecho a lo largo de estos años. De Alberto Ruz, pues el movimiento ecualiano, el bioregionalismo, el Consejo de Visiones, pero que la caravana arcoíris por la paz, que llegó hasta Ushuaia y regresó. Premio Ashoka también por el gobierno de Lula allá en Brasil. No, Ashoka no. Premio la Fundación Ashoka. La Fundación Ashoka. El premio de Lula nos dio fue como escuela viva. Exactamente, son 2 premios que él recibe y sincroniza, además de pues una muy buena y prolija tarea como escritor, que lo cual pues lo hace muy bien, y esto nos permite tener oportunidad de escucharlos, y lo que hoy significa el sumarnos a este esfuerzo. Hoy traerles la noticia de que nos hemos reunido con varias organizaciones apenas el día de ayer, para que se nos dé oportunidad de trabajar en el Parlamento de la Ciudad de México para volverlo un Parlamento ciudadano, con la confluencia de más 80 organizaciones, próximo 7 de junio, más de 40 embajadores, y pues este es el resultado, como ayer lo decía en la rueda de prensa, del trabajo de ellos, de Alberto Ruz, como ayer comenté, para tener todos juntos un Parlamento Internacional de Madre Tierra. Así que qué privilegio esta tarde conversar con ellos, así que quédese con nosotros. Alberto, después de esta etapa de emergencia sanitaria, donde todos, por una observación de los paneles internacionales de salud que nos mandan a casa, que nos da oportunidad de estar con nosotros, revalorar la vida, etcétera, y relanzar a un año apenas de mayo pasado, ¿cuál sería tu perspectiva de cómo seguir trabajando en estas tareas tan importantes
que ya después de esos trabajos pues se han vuelto planetarias realmente. ¿Cuál es el mensaje, sobre todo a los jóvenes que están empezando a escuchar que sí es importante volverse activista, asumir una transformación práctica? Entonces, muchas gracias por este conversatorio. Gracias, Millo, por esta confianza de acompañarnos en este reencuentro, que sí tenían varios meses de no reunirse. Sí. Tengo que apagar una alarma porque tenemos que hacer una medicina. Una medicina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. No es el tipo de herramientas que hemos utilizado más otro tipo de herramientas, como los tambores, y ahora tenemos que reemplazar eso. Pues bueno, vamos a dejarla. Sí, bueno, yo quisiera decir que, sobre todo cuando conocí a Millo, ¿no? Y también a José, y también a mi compadre Toño, todos veníamos de una tradición diferente, o de muchas tradiciones diferentes, donde todavía creíamos en las profecías y en los profetas. Y nos anunciaban que va a pasar esto tal día, de tal mes, de tal año, y que en el año tal va a pasar otra cosa y demás. Y yo creo que esta etapa, después de lo que estamos viviendo en este momento y lo hemos vivido en los últimos años, ha sido para bajarnos de esa torre de pensar que nosotros podemos adivinar el futuro, y que pues yo creo que las bolas de cristal de los adivinos se empañaron y no permiten ver qué está pasando adentro y mucho menos qué está pasando allá. Entonces yo trato de decir es que realmente en este momento la única que sabe qué va a pasar es nuestra Madre Tierra. Sí. Entonces, lo voy a apagar ahora sí. Y la Madre Tierra nos está poco a poco informando, y primero susurrando y ahora gritando, de que si no hacemos esos cambios de los que estamos hablando, que nosotros vimos desde atrás, medio Hace siglo 30 atrás, años, sí. 40 y 50 años, esta comunidad tiene 40 años, ¿no? O sea, y las comunidades del arco iris tienen la misma edad, o sea, medio siglo que venimos diciendo, advirtiendo y escuchando a los abuelos y abuelas de diferentes culturas y tradiciones diciendo, si siguen por este camino, van hacia la extinción, vamos hacia la extinción. Entonces ahora es, por un lado, para mi manera de ver en este momento, es seguir haciendo lo que hace 30, 40, 50 años decidimos que veníamos a hacer en esta vuelta de la vida, de la historia, de nuestra historia. Y Toño siempre me recordaba, mira, siempre vamos a estar adelante de los tiempos y hay que esperar décadas antes de que lo que estén haciendo ahorita sea comprendido por la cantidad de gente que se necesita, que lo entiendan y Ese lo es el asuman. coagula, del que hablábamos en el coche. Que Sí. el solve es fácil, el coagula de la alquimia resulta más complicado. La coagulación siempre en la alquimia así fue, ¿no? Entonces, estamos en un momento dado de que todo lo que hemos hecho tenemos que seguirlo haciendo. Y que lo único que nos puede impedir que lo sigamos haciendo es fundamentalmente el miedo. El miedo paraliza la conciencia, la acción, el pensamiento y el cuerpo. Y como la manera como se ha logrado controlar a la humanidad para que no dé el salto de conciencia ha sido crear un instrumento de miedo generalizado, globalizado. Entonces lo primero es no dejarnos infectar, no solo por el COVID o lo que sea, no dejarnos infectar por la desilusión y por el miedo. Entonces ahorita lo que venimos haciendo es, todos estos años, es hacer eso, seguir haciendo acciones, pensamientos, palabras, danza, proyectos, ceremonias, foros, proyectos, para seguir pensando en lo que puede venir después. Pero eso será lo que estamos construyendo hoy. Claro. Millo, esta alianza y este consejo de visiones que después se convirtió en este reencuentro espiritual entre el corazón de Hispania y el corazón de México,
que pues se vinculó a través de los grupos de la mexicanidad, de los grupos concheros, el haber caminado juntos allá en Hispania y haber logrado entrar con las danzas concheras al mismo lugar de Santiago Compostela, donde en siglos no se había convocado de esta manera el espíritu de la naturaleza y el cosmos. 20 años después, ¿qué implica y qué representa haber establecido esta alianza entre grupos de España y grupos de México que están enviando de manera conjunta un mensaje a las poblaciones del mundo? La convergencia armónica y la concordancia armónica que llegó años después implican un cambio que ya había empezado en el año 68 básicamente. No olvidemos, hoy están volviendo las generaciones de los hippies, los únicos seres que han pisado la tierra, capaces de sacrificar el trabajo, esa estupidez cósmica que solo se ha inventado en la tierra, y la estructura familiar cerrada, y las creencias, y mandar todo eso al aire, ¿en nombre de qué? En nombre del amor, en nombre de las flores y el vínculo con la tierra, en nombre de la danza y el baile. Esa generación fue una generación excepcional, a la que de alguna forma se despreció fácilmente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación siempre pertenecen a la sociedad, pero que de alguna forma esa generación es la que está volviendo ahora como niños diamante. Hay que entender esto. Claro que cayó por las drogas, claro que hubo muchos excesos, pero esos mismos excesos son los que han permitido que ahora con conciencia se retorne. Esa es la generación de hijos. Podemos entenderla que es una renovación de una nueva Después de un duro generación. aprendizaje en el que cayeron con los deportes de riesgo, con las drogas, en las experiencias de todo tipo que se realizaron. Bueno, por un lado entonces es un retorno a esa fase del tiempo, de ese movimiento hippie en el que tan fácilmente las gentes que se llamaban de bien, estructuradas alrededor de la sumisión a la industria, a la religión, de las creencias cerradas, del éxito, del hambre de dinero, de poder, ese juego fue despreciado. Pero hoy vuelve y la propia situación que hemos tenido ha hecho que más que nunca la gente retorne a la naturaleza, al campo. De repente, si algo hemos aprendido, mientras que la oscuridad ha hecho un trabajo impecable para este dominio de estos 2 últimos años, tremendo, tremendo, lo que les ha salido mal, ¿qué es? Pues que nos han demostrado que se puede vivir sin tanto trabajo, que no hace falta dedicar la vida a los campos de fútbol, que gracias al estar encerrados, que no tenemos necesidad de estar todo el día en el bar, que ni siquiera el trabajo es sagrado. Increíblemente, ellos mismos han creado el arma para destruir aquello que siempre han considerado lo más sagrado. Sí, que construyeron por décadas y centurias. Y entonces hemos aprendido a que estas cosas son relativas. Ya nadie piensa en el éxito, es decir, hablo a grandes números. Ya nadie piensa en que el trabajo se puede mantener eternamente. Ya nadie confía en que la inflación no va a detener todos sus dineros hasta no sé dónde. No, todo el mundo sabe que ahora vivimos día a día. Es decir, igual que nosotros tuvimos que cambiar los consejos de visiones por los consejos de guardianes de la tierra, en los que yo también en España tuve como 10 en medio del trabajo, y tuvimos que pasar de qué, del cielo a la tierra, de la visión al contacto con ella, pues tenemos que entender el proceso de hoy. Hay siempre una luz y una oscuridad en cada acto que realizamos. Es importantísimo que se defiendan los derechos de la tierra, pero no es menos importante que entendamos que lo que pasa en la tierra es imprescindible y que no tenemos que detener los procesos caóticos que se... Y además nadie los podría detener, es parte de la dinámica la conciencia puede hacer cualquier cosa. De la tierra tiene. No, pero la conciencia humana, que es la conciencia de la propia tierra, puede detener y dejar en stand-by y alargar mucho más tiempo lo que tiene que suceder ya. Entonces vamos a ver las cosas. ¿Qué es las tormentas? ¿Qué son los volcanes? ¿Qué es la purificación por el fuego? Porque esto se parece a esas frases del Cristo de fuego vine a traer al mundo, ¿qué quiero sino que arda? O bien ese fuego devorador del Cristo que está en nuestro carro de fuego, en nuestra mercaba, que es la que tiene que consumir todas las, vamos a decir, los pequeños matices del personaje. Pues tiene que ver con que durante siglos, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, acumulamos en la tierra
todas nuestras negatividades mentales en el aire y nuestros pensamientos limitativos, todas nuestras emociones negativas en el agua y todo el miedo y todas las poluciones del cuerpo y la polución de la tierra con fertilizantes en el elemento tierra y toda la ira y la guerra en el elemento fuego. Y ahora que la tierra está al borde de la ascensión, que hemos pasado de ser dirigidos por la oscuridad de ciertas fuerzas de Orión a la luz de ciertas fuerzas de Alcione, el proceso de la evolución del Sol alrededor de su propio Sol, en ese mismo momento se produce un cambio total, un cambio total. En ese proceso la Tierra al ascender eleva la frecuencia hasta el punto de que la oscuridad, como si estuviéramos viviendo a 6.000 metros de altura, no puede respirar. No es otra cosa, no puede respirar. ¿Por qué? Porque donde antes había un pequeño fotón y no se veía nada, ahora hay 1000 fotones y se empiezan a ver las cosas. Es decir, que todo este esfuerzo fue un factor de multiplicación de tal manera de que empujó a una enorme cantidad de seres hacia un despertar. Y sobre todo el encontrar una divergencia de herramientas y de elementos para abrazar su transformación. Tú me venías contando en el camino que, por ejemplo, este sitio que se ha construido con tanto cariño, que es Libramae, durante esta emergencia sanitaria, continuó y creció más y fue un foco para encontrar dentro de esta sociedad en España un punto de trabajo, un punto de encuentro, un punto de transformación, cosa que sigue hoy vigente. Y sin caretas. Y sin caretas. Y además es interesante decirlo que cuando hay una propuesta, hay un trabajo que es sincero, la respuesta es contundente. Entonces, esto abre una esperanza en términos de que todo este esfuerzo que se había iniciado hace 30 años, un poco más atrás, ha tenido resultado. Y es justamente como hoy te quisiera preguntar, ¿hacia dónde tenderíamos poner énfasis en estas nuevas etapas? Primero, de 12% de personas sensibles a la ascensión hemos bajado al 4,5% o al 5%, lo cual significa que han tenido mucho éxito en su acción. Segundo, la propia guerra de Ucrania, en la que se están destruyendo en situaciones de dominio de la tierra y de que esas propagandas que se hacen en la televisión, lo mismo cuando pasó con la pandemia, nadie puede creérselas ya. Están pasando cosas en las que hace una magnificencia enorme, un bombardeo con 800 bombas y mueren 5 personas. Siempre hay daños colaterales. Pero, repito, en España en 3 años murió 1 millón con rifles de un disparo. Eso significa que había miles de muertos al mes. Y están hablando de grandes catástrofes con 6 muertos. Cuando en Estados Unidos, cada mes son asesinados médicamente 15.000 personas. Sí, los que mueren por procedimientos de fármacos, justamente. Eso o en es, México, lo que se eso está llaman enfermedades cayendo iatrogénicas. cada año. Así que estas campañas Sí. son mediáticas. Otra mentira más. Exacto, Otra mentira. un Bueno, montaje de información. entonces, igual que antes quería terminar la idea, hemos acumulado durante siglos todas estas negatividades en los elementos de la Tierra. Sí. La Tierra, para ascender, ahora tiene que liberar toda esa energía. Eso significa tormentas, volcanes, maremotos, y significa todo lo que puedas imaginar. Un movimiento de depuración. Eso es, que tiene que limpiar su cuerpo como nosotros el nuestro. Todo pasa afuera y dentro al mismo tiempo. Sí. Y en este sentido hay lágrimas en nosotros, hay cabreos en nosotros, hay situaciones de miedo en nosotros. Sí. Mantener el miedo fuera del sistema es esencial. Y decía un día, en general, aunque hay buenas excepciones, las semillas estelares no se vacunan. Pero, ¿qué significa eso? Pues que aún hay que ver, cuando se ponen en activo ciertas frecuencias, hercios, qué pasa con la salud de la gente que ha sido vacunada. Pero es lo mismo. Fuera y por encima de esto, entender, no hay nada por encima de la presencia de Dios. Claro. No hay nada que pueda oponerse al gen divino que llevamos en el corazón del corazón. En el Santa Santurum. Ese es el lugar que está bajo llave, donde está la hostia consagrada. Ese lugar que está fuera del espacio, dentro de nuestro corazón, ese lugar es intocable por la oscuridad. Intocable. No, ni saben su existencia. Y ese es el que cualquiera puede proclamar en cualquier momento, subiendo su vibración y su frecuencia. Claro. Entonces, cuando hablamos del futuro, el futuro ha sido como siempre.
¿Qué es lo que un ser humano puede llegar a ser? Lo que vivió antes de sus 5 años. Sí. Nunca llegará más lejos que las experiencias en que su mundo se detuvo antes de los 5 años. Al ver por primera vez la nieve, al sentir el agua, al dar golpes en los charcos, al oler a su madre, el pecho de su madre, y al ver una esfera redonda y quedarse maravillado o perseguir su propia La primera sombra. experiencia es la programación que se queda. Bueno, pero no es eso, es el momento en que se para la cabeza. Es que cuando la cabeza se para no hay nada que comparar, no hay alguien más alto y alguien más bajo, se ha disuelto el personaje y no puedes ir más lejos. Pues igual que eso sucede, aquí pasa lo mismo. Las enseñanzas que se aplican en los trabajos reales de las crillas de Kundalini son las más viejas del universo. Se enseñaron desde los pleiadianos en Sumeria, en Egipto. El propio Maestro Jesús las despertó en el amor mágico con María de Magdala. Y lo expresan porque Jesús y Magdala, María, han estado disponibles siempre en los planos espirituales. Son el linaje del mundo cristiano, permite que un cristiano vaya a hablar con su origen. En realidad, a un ser humano. A un cristiano también se salvará, no creas. Bien, entonces, mientras tanto, nadie va allí, nadie pregunta, nadie sale del cuerpo con conciencia, nadie ensueña para poder ir a esos sitios y preguntar realmente a esos seres que están disponibles. Bueno, como cualquier maestro que ha vivido dignamente sobre la tierra. Bien, me hablas del futuro. Pues el futuro es lo mismo que el lejano pasado. Necesitamos invocar el espíritu en cada acción que hagamos. Nunca caer en el miedo. ¿Por qué? Porque damos por hecho que el miedo es como una necesidad cuando hay peligro. No, el miedo es inhumano. Y la agresividad que le acompaña es inhumana. Nos ha sido infiltrada en un implante en el plexo solar, en el molde humano que crea a los niños, y ha sido solo hace unos pocos años, en estos momentos 5, retirado por las estrellas de Isis, de María, del molde humano. Ya los nuevos niños ya no vienen con mente parásita. No conoces ese sentimiento. Bueno, pero lo han hecho durante tanto tiempo, ¿verdad? Ya ha ido retirándose eso cada vez más en los últimos 20 años. Bueno, pues en esa situación necesitamos primero invocar al espíritu en cualquier circunstancia. Segundo, amar a la tierra. Por ella vinimos aquí. Y ese vínculo tan importante que se puede restablecer con la madre naturaleza. Tercero, en realidad la gente dice, es que la oscuridad que estamos viviendo no estaba en el plan divino. Y eso tiene una pequeña razón de ser. Primero, decidimos, siendo uno con el espíritu, convertirnos en seres individuales y olvidarlo todo para retornar a casa. Lo jodido es cuando llegamos al plano que se llama cuerpo élfico de Lemuria, ya creímos que habíamos llegado al tope. Y del fondo del universo, sin saber de dónde vienen unos seres llamados parásitos inorgánicos, depredadores ahora, que dijeron, no, si somos nosotros los que os vamos a enseñar lo que hay aquí, vosotros no tenéis ni puta idea. Este es el olvido desde el punto de vista de la luz. Okay. Entonces hay un Pero programa vamos a enseñaros original, el otro proceso, el proceso desde el punto de vista de la oscuridad. y ese es el que prevalece en los últimos siglos, finalmente. Eso es. Pero no quiere decir que por eso debe quedar así. No, Sino entonces, tenemos antes ese había- programa original, y ese es el que siempre, quien lo convocó, se transformó, en cualquier época. Y eso es lo que significa poner Chile en tu envoltura luminosa. No se puede ser un ser humano sin recuperar nuestra energía. Y eso significa que el cuerpo crístico, palmo y medio encima de nosotros, y el carro de fuego de la Merkabah, tienen que estar activos. Entonces, nada se puede hacer de otra manera. Tenemos que entender ese proceso, recuperar la energía, eso que diría Juan Matus del brillo de la conciencia, que es devorada por los depredadores. Eso es poner Chile en la energía, que vengan los depredadores y que salgan con la lengua fuera del picante que encuentras. Sí. No pueden con eso. Eso que Simplemente es salen corriendo. silencio, Sí. amor Silencio, sagrado, amor, ensueño consciente, visión, ligereza, transparencia, Sí. recapitulación. coherencia. Sí. Recapitulación de las emociones del pasado, vínculo con el mundo elemental y débico de la Madre Tierra, Sí. con concreción de ese poder de sanación del espíritu. Esto es lo que tenemos. Sí. Eso es lo que pone Y ahí Chile. he estado siempre también. Ahí he estado siempre y por tanto el futuro es el lejano pasado. Y en este presente las dos cosas se encuentran. Entonces me dices, ¿qué es lo que tenemos por delante?
Este es el mejor momento Sí, de la sí. humanidad. Nunca ha habido un momento mejor. Mientras los periódicos dicen que la oscuridad domina el mundo, Sí. nunca en los planos internos se ha estado igual. ¿Alguien puede imaginarse lo que era esto antes de que sucedieran ciertos cambios, que salías a los mundos etéricos y tenías que ir con la espada de fuego en la mano? Sí, casi, Ahora casi. se vive en un mundo tranquilo. El otro mundo ya ha alcanzado la paz. Lo que pasa es que aquí la sensación de que están perdiendo la batalla les lleva primero a desarrollar una máxima inteligencia. Sí. Segundo, siempre han estado unidos y nosotros siempre separados. Es el profesionalismo del man. Gracias, Millo. Interesante esta perspectiva porque abre una confirmación de que todo estaba ahí, pues hay que trabajarlo a través del método que cada quien quisiera abrazar. Pero más allá del método es ser muy contundente y muy sincero en esa experiencia consigo mismo. Alberto, esta tarea que ha sido muy antigua y por ti abrazada de por qué caminar con una labor y también misión de recobrar un vínculo con la naturaleza de manera más inteligente, pero también como los pueblos originarios siempre lo han asumido porque ellos son guardianes también de esto, y que al alargarse o aumentar la modernidad, pues simplemente se convirtió en una agencia de dominación, de control, de abuso desmedido de las partes de la madre tierra, porque ni siquiera son recursos, son las partes de la madre que se ha trastocado. Y desde muy joven tú has tenido esta claridad de que todo esto se tiene que defender, se tiene que proteger y recuperarlo, y además con la convicción de que hay forma. También quisiera que nos regales algunas palabras en función de cómo ha venido siendo este proceso, pero sobre todo hoy que ya se vislumbran los derechos de Madre Tierra, incluso ya que algunos países lo han abrazado, también hay una esperanza de que las juventudes que ya ven a la política afortunadamente como un medio de servir y no tanto servirse de ello, están comenzando a cambiar su foco. Cuéntanos cómo ha sido este proceso Bueno, para ti. aquí estoy viviendo desde hace 40 años en una ecoaldea. Sí. Una ecoaldea suena muy bonito, como un sueño, como los sueños que nos hicieron en el 68, dejar casas, ciudades, universidades, profesiones, desprofesionalizarnos para poder empezar a abarcar, para poder no apretar. Ahí yo tuve un pleito. Mi primer pleito con mi padre fue cuando me dijo, cuando yo había empezado 5 carreras, Arqueólogo, no por quería cierto, terminar ni un. gran arqueólogo, el que descubrió Palenque, ni más ni No menos. descubrió Palenque. Palenque ya estaba Ya ahí. está descubierto, Desde hace lo mucho. trabajaba. Ahí trabajó. Tampoco descubrimos a los Sí. indios No, nosotros. ni América. Sí. Pero básicamente, mi padre un día me dijo, pues tú estudias cine, haces teatro, haces ingeniería, haces psicología, haces economía. ¿Qué quieres finalmente ser? No, me dice, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo dije, eso ya lo he oído muchas veces. Y yo, sí, papá, pero también el que mucho aprieta, poco abarca. Y ahí fue donde decidí, yo soy de los que vengo a abarcar. Entonces, ese salto de conciencia, de no tenerte que reducir tu camino a que sea el camino que te marca la historia de tu generación y las anteriores, para mí ese fue un salto de liberación. Primera oleada de ascensión, generalistas. Primera, ¿no? Generalistas, no especialistas. Y luego, básicamente, no a seguir siendo cómplice de un proceso que ya sabemos que es pésimo, tóxico, enfermizo, equivocado con nuestros caminos, sino vamos a buscar otro camino. Sí. En mi libro se llama Hay tantos caminos, no es el camino, Sí. ni rojo, ni verde, ni azul. Son los caminos, pues para mí, que marca el arco iris, ¿no? Sí. Es decir, no tienes por qué buscar, y si esa es tu visión de la vida, hazlo. Pero a mí ya no me tocó eso, y a mí no me tocó ese destino. Entonces, desde entonces yo ya empecé a pensar cuál sería la forma para no tener que ser guerrillero, ni empresario, ni político, no, pues el viaje Es una para peregrinación, es un conocer activismo. a la Pachamama, conocer otras culturas, sus otros hijos,
Ok, la Torre Babel ya pasó, pero quedamos cientos o miles de comunidades que cada una habla su idioma y hace su propio rezo y su religión, pero mientras más conozca, más mi visión se amplía. Y ahí yo decidí, yo quiero hacer unas comunidades, quiero hacer una comunidad en donde con un grupo pequeño de gentes podamos volver a tomar decisiones que no dependen de leyes o que no dependen de una pirámide que te manda la información de arriba para abajo. Primera cosa era eso, círculos espirales, para poder empezar a crear una forma diferente de hablarnos, de relacionarnos, de tomar decisiones. Y así, con esos primeros aprendizajes, ¿qué es lo que no me hace bien y no hace bien a la Madre Tierra? Pues empezarlo a cambiar. Cambiar ese chip no es nada fácil. Ahí nos conocimos. Ahí fue. Yo estaba escribiendo el libro de Guerreros del Arco Iris y alguien en un encuentro Rainbow me dijo, hay unos locos ahí en España que tienen una comunidad de arco iris. Sí. Y yo estaba juntando... O sea, el información. referente, claro. El arco iris. Entonces yo, pues, vamos a visitarlo. Y ahí fue en el 85 que nos encontramos, ¿no? Y bueno, esa hermandad fue inmediata, pero al mismo tiempo necesitaba su tiempo para que él terminara de hacer lo que tenía que hacer y yo lo mío, para volvernos a encontrar cuando vino aquí en el 88 y me dijo, ¿ya estás listo? ¿Para qué? Para ir a Wirikuta porque tenemos una cita con Mezcalito y él tiene un mensaje para nosotros. Dice así, cerré la puerta y dije, vamos. Y ahí nace el puente de Wirikuta, porque yo lo que vine a hacer en esta vida es a crear puentes. Enlaces. Y derrumbar los muros, ¿no? Los trunk muros, ¿no? Cualquier muro es el que te impide ir de allá para acá. Y como no me gustan ni las fronteras ni las aduanas, igual que en la canción de Manu Chao, con el coyote no hay fronteras ni aduanas, pues yo me decidí a buscar el mundo, a conocer el mundo, a buscar otras experiencias. Cuando yo llegué a la comunidad del arcoíris y conocí a mí, yo dije, wow, esto es Disneylandia, pero aquí, y no es para juego, porque aquí viven. Y lo viven tal cual, ¿no? Y todos ellos tienen colores diferentes y cantan y danzan y trabajan y hacen temazcal y hacen pan y rezan y construyen palacios. ¿Y qué son? Ninguno es arquitecto, no, lo están haciendo ellos. Si él lo puede hacer, si tú lo puedes hacer, otro lo puede hacer, sí se puede ir reconstruyendo en base de pequeñas islas, un archipiélago, ir tejiendo Comunidades autosustentables. Claro. crear un nuevo tejido, porque la serpiente tiene que cambiar de piel. Sí. Y la serpiente no la cambia cuando tú decides, o cuando hay que cambiar de ropa, o porque están en barata en la tienda las nuevas pieles. Sí, está muy claro que las megaurbes seguirán demandando cada vez más recursos. Y luego, Y eso nadie lo detiene, es lo No, que es no, más no, paradójico. Por eso se prohíbe hacer huertas ahora en Australia, porque Sí. saben que esa es la solución. y las semillas se están ahorita aprendiendo, quitar los Sí, son derechos como de la dos semilla. modelos que se confrontan. Y Completamente. como tú decías, quien eleva su frecuencia genera una conciencia más integral, más orgánica. Sí. Entonces ya no se deja seducir por el otro argumento y simplemente toma una marcha para poner sentimiento y acción transformadora y simplemente lo hace. Y una de las puntos importantes es que al bajar a través del miedo mucho el porcentaje de gentes que tenían esa frecuencia para ascender, nos cabe elevarla de nuevo a través de la conciencia de la Tierra. Sí. Es Muy que, auténtico. como he dicho yo, no nos queda más energía que la planta de los pies. ¿Qué, Y esa hace qué que mejor todos podemos espiritualidad conectar. que esa? Claro, una espiritualidad concreta en el Sí, suelo, en la sí, tierra. tangible. Y eso puede ayudar a que lo que tiene que pasar, que del 4,5% pasemos al 16%, que antes estábamos en el 12%. Es decir, ellos creen que han ganado y teóricamente han ganado, pero real. En cuestión de sus campañas Pero de hemos números y roto control. los esquemas del éxito. Sí. Y ahora viene, ¿qué? Pues lo que estaba siempre. La diosa, la tierra, Sí. siempre la fuerza La del sol. naturaleza. Esa es la fuerza. Perdóname. No, adelante. Y además esto se ha convertido en un laboratorio social porque
has formado parte de las convocatorias para hacer las caminatas, las marchas, poner perspectiva, unir a los clanes. Un laboratorio social que después de 20 años ha podido configurar carpetas de propuestas legislativas que ahora ya se llevan a los gobiernos y que los gobiernos lo ven como prioridad y necesario, porque independientemente de que se firmen los protocolos, que son los de Kioto y otros, que deben de lograrse que los países que más contaminan hagan sus compromisos para bajar los niveles de contaminación, que por cierto no los firman, los que más contaminan no los firman porque eso implica cambiar la forma de industria. Finalmente lo que sí se está logrando es un activismo en paralelo y que no es en contra, sino es una alternativa, no es una lucha en contra del estatus, sino más bien es mostrar, porque así se está desarrollando, que hay formas distintas de generar el hábitat. Hay una maravillosa propuesta que se llama permacultura, que ahí están los datos en diferentes niveles de la comunicación en internet, donde ya hay muy claro cómo se debe hacer, de qué forma se debe de hacer y descongestionar la forma de vida urbana, que es totalmente ilógica. Y aunque es ilógica, de todas maneras se sigue llevando hasta dónde, hasta la extinción, no es posible. Pero esos laboratorios han dado resultado, Alberto. Aquí están, o sea, Sí. este libro que acaba de salir, de Ecobarrios, fue cuando toda esta experiencia de estas islas, oasis que empezamos Pequeñas a construir, ecualdeas. Sí. un día nos dimos, bueno, ¿qué parte de la población va a dejar la ciudad para poder dejar todo e irse a un lugar, ¿no?, en donde empiezas a empezar a saber cómo construir, qué hacer con tus desperdicios, de dónde sacar el agua, qué cosa comer, cómo educar? Entonces ya empezamos a cambiar también el foco. Y las ciudades están constituidas de barrios, de Sí. colonias, de pueblos que se fueron ampliando. Entonces enfocamos nosotros el trabajo, de traer de estas experiencias, traerlas a la ciudad, llevarlas a la ciudad. Y ahora ya de laboratorio a un sistema que ya está muy claro cómo se debe hacer. Este libro Ahí está la metodología. ahí están, aquí, ¿no? Son los testimonios de que cómo en México, cómo en Chile, cómo en Colombia, cómo en diferentes países, sobre todo de América Latina, ¿no?, ya el proceso de transformar el barrio en un barrio verde, en un ecobarrio, Sí. ya empieza a ser, Es viable. no solo viable, sino que es necesario. Además es urgente. es necesario. Es necesario. Esto es como los japoneses, Sí. poniendo 12 lugares para tus basuras y haciendo que ese reciclaje pague la universidad de tus hijos. Así es. Así, Ahí está. es decir, da igual cómo lo multipliques, pero esa es la realidad. Y nada más, Vale. ¿no?, porque todo eso nace de aquí adentro, ¿no?, y se sube y llega hasta acá. Sí. Y estás durmiendo y estás soñando. Y una vez que lo diseñas, te despiertas diciendo, hay que hacer esto. Ese despertar de la conciencia, Sí. y eso nos lo enseñaron los mayas. No basta soñar, No. hay que despertar. Y Y después bajarlo. de que despertarlo, ahí está, aquí está el sueño. Este es un libro, esta es una danza, es un curso. Sí. Claro, sí, sí. Nosotros hace 25 años estábamos abriendo Cali Mexico como grupo cultural y abríamos foros en donde ustedes presentaban sus libros, se hacían conciertos, se mostraban estas ideas y la sociedad que en aquel entonces escuchaba todos estos procesos se encontraban como una rareza, se encontraban como si fuésemos locos. Que lo éramos. Lo éramos. Seguimos. Y a 25 años, cuando hoy reviso la respuesta que ya tiene un buen grupo social, es yo quiero aprender, yo quiero participar. ¿Dónde se trabaja? Hoy nuestra red de colegios tiene ya 5 colegios. Las iniciativas están participando ya unas buenas decenas de personas. Estamos formando parte de movimientos que ya son regionales, internacionales. Hemos configurado un sistema de comunicación que se ve en varios países. Es decir, ya no está tan lejano ni tan encontrado
el haber entendido ya finalmente que no solamente es algo interesante o culturalmente bueno, sino ahora ya es urgente y necesario porque forma parte de Quiero esto. añadir una cosita, dos cositas. La primera, la oscuridad no es creativa, utiliza lo que la luz inventa y lo degenera. Sí. Así que mucha alerta a estas cosas, porque Sí. todos conocemos con el vicepresidente Yankee en su día Sí. un gran negocio con los agujeros de ozono y sin embargo ya vemos... Los bonos verdes. Sí. Quiero decir, en primer lugar, siempre mantener la pureza y transparencia del juego y el amor por la tierra como una experiencia práctica Claro. y no teórica, o se apoderarán de ella en unos minutos. Sí. Segundo, ya ha llegado el tiempo de pasar a la acción. Sí. No basta con que nos mantengamos sin miedo ajenos al mundo. Sí. Entonces, yo he hecho un movimiento y he creado un movimiento de activación de las envolturas, de órdenes para no ser monitoreados por la oscuridad que nos controla en todo momento. Y no hablo del teléfono, hablo de otras redes de monitoreo. Y una vez neutralizado ese monitoreo, que no saben ya lo que pueden, dónde estás y qué haces, órdenes tajantes de la energía para hacer saltar y cortocircuitar todas las redes de dependencia, todas las redes de depredación, todas las redes de esclavitud que rodean a la humanidad. Sí. Hay una red de oscuridad. También hay un monitoreo del alma por parte de los hermanos estelares. Todo ser que está en el proceso de ascensión es monitoreado por ordenadores que llevan 1000 años de ventaja sobre los nuestros, sí, que transmitieron una pequeña parte de su conocimiento para hacer lo que estamos haciendo. Sí. Pero es hora de pasar a la acción. Y si es hora de pasar a la acción a ese nivel, imagínate a nivel de la Tierra. Las dos cosas juntas. La primera, luchemos porque se ame a la Tierra y por tanto por evitar que la polución continúe. Sí, y segundo, respetemos los movimientos de la Tierra. Parecen contradictorias y lo son. Se llama paradoja. Y la paradoja es lo único que existe en el universo, junto con el cambio y el humor. No hay otra cosa. Claro. Esas son las y además, ¿cómo vas a detener los terremotos? ¿Cómo vas a detener un sistema de clima que ni los ingenieros no es detener, la conciencia puede detener todo, sí, de verdad. El problema es que te opongas y no entiendas, sí, que ese es el proceso de limpieza de la Tierra y lo ames, sí, claro, sabiendo que va a haber víctimas, sí, en el camino. Un proceso de depuración. Pero que esto también no deja de ser una obra de teatro y que nacer y morir. Cuando uno ha nacido en este periodo de oscuridad 130 a 3000 veces, pues no es tan importante. Quiero decir, volvamos al tema. Ya no los brazos cruzados. Ya no basta con decir, a mí no me toca. Sí, claro que hay que pasar a un trabajo, acción desde la presencia yo soy, por dentro y desde la labor de amor práctico por la tierra, por fuera. Nunca ha habido tanta gente que ha entendido que quizás en la naturaleza se puede vivir mejor que en la ciudad. Por supuesto. Y que hoy en día, trabajando y pagando el alquiler, los bonos de transporte aquí y allá, acabas teniendo menos remanente para ti que yendo a la naturaleza, construyendo pulseras y plantando lechugas. Antes se iba a la ciudad porque la cultura era la clave. Sí. Pero el problema es que la cultura es basura. Remedio, sí, es basura. Es una basura pura. Sí. Pero sin querer despreciar al mundo artístico. Sí. Hay un mundo artístico que está con nosotros haciendo una transformación de conciencia. Pero la cultura en general... Que se vende muy bien porque entretiene y te desvía por completo de la conexión. Del Tom Cruise yendo a máxima velocidad posible, ¿no? Y haciendo amores de 15 segundos de reloj. Pues echando a la pareja y moviéndose como loco. Bueno, esa cultura en realidad es una cultura que no da nada. Llega un momento en que dice uno, la tierra me da, esa cultura no me da, es hora de pasar a la acción. ¿Claro? Y ahora es el magnífico momento para ese juego. Así que ha llegado todo en su momento. Defendamos la tierra, sí, y amemos también las revueltas internas de la tierra. Sí. Ya está. Pidiendo, y ella lo hace mejor que nadie, sí, que haya el mínimo número de víctimas posibles, sí, en cada una de las sin miedo y sin incertidumbre. Y sin certeza. Y sin certeza también, porque no eso de querer saber, muy bien, es que no se puede saber. No hay manera. No. Muy bien. ¿Qué implica que Latinoamérica finalmente ya se esté moviendo a asumir un compromiso social, cultural y político hacia la tierra? Mira, yo creo que
seguimos hablando de 5 continentes. Bueno, vamos a respetar esa Volvemos a Pangea y ya está, y uno solo. Es uno simplemente es una narrativa. Pero como tu cuerpo no es lo mismo tu uso de tu pierna que tu brazo y tu oreja y tus dientes, Sí. cada uno de esos partes de este cuerpo, Ujú. ¿no?, de la madre tierra, ha tenido sus tiempos, ¿no? Ha tenido sus diferentes tiempos en donde las culturas, igual que el maíz, nacen, los volcanes nacen, crecen, llegan a su pic civilizatorio y viene la bajada. Sí. Viene Sí, es un ciclo. Entonces, eso, América, las Américas, no América, ni mucho menos América, Sí. ¿no? Las Américas, Anáhuac. somos todos estos pueblos, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, en el cual hemos tenido ya suficientes siglos como para que el mestizaje vikingo, europeo, indígena, asiático, africano, local y demás, cree una nación como esos maíces que ahora vienen Sí. con semillas de todos los colores, Sí. donde están haciendo una nación que es una nación de todos los colores. Es una nación arcoíris. La raza verde, la raza verde. La nación arcoíris, que es lo que nosotros, ¿por qué se llamaba la comunidad arcoíris y el consejo tribal del arcoíris? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arcoíris es el único símbolo que nos muestra la naturaleza en su danza, Esa diversidad. de que la diversidad, y que si no están todos los colores, No es igual. no hay. No funciona. Entonces, ese concepto del arcoíris como referente simbólico de la unificación, sin diferencias, sin exclusiones, incluyendo la oscuridad y la luz, que son lo que lo ayudan a que Ujú. se manifieste, eso básicamente nos sirve realmente como un faro para decir, sí hay una posibilidad. Ujú. Y la Biblia lo cuenta de 1000 maneras. Ujú. Después de las tormentas viene un arcoíris. Después de las tormentas que estamos viviendo en este momento a nivel global, Sí. vendrá un arcoíris. Un nuevo Es- tiempo, claro. Ese entendimiento de que lo que nace, crece, se desarrolla y vuelve a revelar como el maíz, Ujú. ¿no? Pues esa es la lección principal que nos puede dar la naturaleza Así para es. entender que no sabemos, quizás estamos en el momento ya de donde ya de tanta semilla, ¿no?, ya se cae el arbolito Sí. con un viento, con un estornudo, Sí. y entonces esas semillas, unas se las comen los bichos, Sí. otras se reciclan, Se pudre y se regenera. y se regenera, y viene el proceso de regeneración. Entonces, eso ya ha pasado. Las guerras de juguete de ahora, como tú dices, de 6 muertos, pero 10 programas de televisión. Y 15 pues, misiles. ¿no? Esas guerras, ¿a qué se van? Ve las guerras napoleónicas, caramba. Le daban hectáreas y hectáreas de cuerpos humanos y de caballos Sí. que morían por millones, Miles, sí. Y ya no hablemos, pues, de los que vienen con armas apenas un poquito más sofisticadas, como el rifle con la bayoneta. Ujú. Pero ya con lo que tenemos ahorita, que hemos inventado también, ¿no? Pues ahorita nada más faltan botones. Ni siquiera tienes que ir a la guerra, puedes quedarte en tu casa y crear Los guerra. drones Sí. hacen Sí. Y en las Naciones Unidas, nuestro cuerpo de seguridad Ujú. para el mundo, para la seguridad, son los principales vendedores de armas. Todos los países que producen armas están en el Consejo de Seguridad. Sí. Entonces, hay algo que no cuadra, Que no checan. que no checa, ¿no? Entonces, Que son los que gestionan las mismas guerras, y pues, que son los que están en colegio con los que generan el armamento Así es. y también los que generan el medicamento. Entonces, En fin, como este no es un lugar de crítica ni de encontrar este asunto de la conspiración, es muy interesante escuchar esta tarde que se debe de volver al origen y reconectar todo esto que además ahí estaba. Y esto deja, obviamente, pues una oportunidad a que estas nuevas generaciones no vayan cambiando de destino o de decisión para encontrar, nutrirse en función de la naturaleza misma. Y es así como después de estos 30 años
todos estos esfuerzos, porque aquí hemos recordado a José Argüelles como un gran visionario y un gran pionero que habló de estos tiempos cíclicos, lo cual logró despertar a millones de personas en el planeta. Y también como Antonio Velasco Piña, a través de una novela que fue Regina, independientemente de que siempre se le cuestiona si existió o no existió históricamente, es que da igual. Lo que estaba ahí retratando y dándole forma es a un arquetipo, que es lo sagrado femenino, y que todo lo que ahí se transmitió era muy difícil que no hicieras contacto y te moviera tu corazón. Y ese texto nos reunió a nosotros, por cierto, porque ahí nos conocimos en las presentaciones de los libros, se recuerda muy bien, y de cómo juntos hemos venido trenzando una serie de estrategias para hacer posible que haya una comunicación mucho más constante, una estrategia muy amplia, que al paso del tiempo se va convirtiendo en un camino auténtico, un camino real, donde estas prácticas y estas formas de vida alternativa ya son pues el camino fundamental hoy día, que estamos pues sí, en una emergencia climática. Vamos cerrando. De aquí a 150 o 200 años, ¿no? Cuando a alguien le llegue cualquiera de estas historias sobre un tal Emilio Fiel, un tal Argüelles, un tal Coyote Alberto Ruz, un tal, o sea, digan, ¿pero fueron reales? ¿O los inventaron los que escribieron los libros? Son arquetipos. O son narrativas. Sí, son narrativas. Ah, pero igual estamos por ahí todavía danzando. Todavía. ¿No quedas tú? Ya. Muy bien, vamos cerrando este conversatorio contigo, Millo, para dejar ese dejo de esperanza. Ha quedado muy claro, y lo cual te agradecemos, como estos componentes que tienen que estar ahí. Y que no importando si se hacen rezos de forma tibetana, o sufi, o conchera, o mexica, o nueva era, de todas maneras estas categorías que tú has colocado ahí son para hacerse desde cualquier ámbito, y ahí están. Eso es muy importante. ¿Cómo lo real es que, como te decía antes, ya que hablabas de nuestra conversación en el viaje, todos los altares son el mismo altar y la misma mentira. Así que el único altar lo llevamos puesto. Al espíritu se conecta desde el centro del corazón y desde lo alto de la cabeza. Y todo lo demás es una proyección. Un altar es sagrado cuando muchos corazones miran en la misma dirección, no por los santitos que hay en el altar, ni tampoco dando poder. No se entrega el poder del yo soy a nada ni a nadie. No vino Yeshua aquí para que entreguemos el poder. No vino tampoco Buda aquí para eso, ni viene ninguno de los ancianos que está aquí. Lo importante es una vida ejemplar. Permite algo concreto, que es transmitir el ser. Nosotros no enseñamos, la enseñanza es absolutamente secundaria. La transmisión del ser es la clave. ¿Y qué es un ser? Alguien íntegro, alguien que aún conserva su palabra, alguien que se pone en manos de lo invisible que es, para que intente guiar esta vida y crear un puente entre las ánimas liberadas y su propio ser como maestro ascendido con el ser que está aquí. Y esa comunicación es el puente. ¿Y eso es multiplicador? Todo. Y al mismo tiempo, pues sobre todo, no entregar el poder, ni a mí, ni a nadie, ni a nada. El ser humano debe caminar con libertad por la vida. Y toda dependencia en la que nosotros perdemos nuestra autonomía por otros, tiene que ser temporal, tiene que ser pactada. Si no te vas, te tienen que tirar. Si no te vas, aquel al que le has dado tu poder te tiene que alejar de él. Entra la depuración. Claro, porque no hay solución. La dependencia ata al que lleva la correa en la mano, aunque sea de oro, y la lleva en el cuello, y al que la lleva en la mano, a los dos. Y nadie quiere tener bichos colgados en la espalda. Porque curiosamente quienes vulneró el bicho fueron los que más se separaron de la naturaleza, los que más desorden tenían y tienen, y sobre todo los que aprietan los botones. Así es. Entonces, eso queda claro. Alberto, es interesante cómo hoy aquí en esta charla presentamos este esfuerzo del Parlamento Internacional Madre Tierra, en el que se abre otro espacio más, un nuevo laboratorio social, para que todos marchemos juntos hacia un relanzamiento de lo que implica Madre Tierra.
El próximo 7 de junio se nos abre las puertas del Parlamento de la Ciudad de México, el cual agradecemos a las gestiones del diputado Sema, quien ha confiado en este esfuerzo, de Alfredo, que es el coordinador de este esfuerzo, para marchar juntos hacia ordenar las áreas, generar una agenda coherente, la cual ya se presentó en la mañana de ayer a los embajadores, lo cual han dicho que sí, ante una feria internacional de medio ambiente, una feria internacional de cambio climático, para escuchar lo que ya el Consejo de Asentamiento Autosustentable para las Américas, que es CASA, que se formó en un Consejo de Visiones en el año 2012 allá en Colombia, crear una red de intercambio que tocó estar ahí justamente en ese rezo, y que se siga haciendo un paso más, una red auténtica, una red fortalecida, donde se intercambie, y pues ese mensaje y ese esfuerzo es auténtico. Hoy que en México se le forma un parlamento de la sociedad civil, me parece que tiene mucho sentido, y las leyes también que en Chile están abrazando los derechos de la madre tierra, y en foros que has estado, estuviste en África, estuviste en Brasil, estuviste en Asia, en los foros donde se está revisando la urgencia de generar derechos de madre tierra para que se le defienda en términos de parar las agresiones, como decía Millo, no más agresiones desmedidas, simplemente por cobrar una renta desmedida que se concentra en unos cuantos. ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación? Con un ánimo. ¡Ánimo, ánimo! Yo siempre tuve, ¿cómo sería? Cuando hay algo que rechazas, ¿no? Cualquier tipo de legislación. Yo siempre he sido fuera de la ley. Sí. Yo siempre me asumí como un fuera de la ley, ¿no? Y básicamente todo lo que hice hasta el 2013, 14... Fuera de su ley, ¿no? De su ley, porque me di cuenta de eso. No es la ley, sino de No, esa es ley. de la ley humana, Sí. de las leyes y las jurisprudencias humanas que tienen como su origen el Imperio Romano y el Vaticano. De ahí vienen, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo que no cuadra. Y entonces empecé a oír en Sudamérica, ¿no? Sobre todo en las regiones andinas, el concepto de ley natural, ley de origen, ley natural, y empecé a meterme más de qué se habla esto, ¿no? Y pues me di cuenta que las leyes no eran leyes, sino era una cosmovisión Más bien. basada en el buen vivir y en la buena relación. Que permite que el espíritu te responda y esté contigo. ¿No? Entonces fue cuando yo decidí y empecé a hablar sobre el tema de derechos de la madre tierra. Y cuando estaba yo en un consejo de visiones, precisamente aquel de que acabas de mencionar, y yo empezaba, no, o ese otro similar, empecé a hablar a los ecologistas, ¿no? De que se estaba escribiendo una encíclica, ¿no? Papal, en la cual básicamente decía, disculpen, nos equivocamos como escribimos y contamos la historia de la Biblia, de los orígenes de, ¿no? Cuando después del tal día y de tal día hiciéramos al hombre y etcétera, etcétera, y lo hicimos dueño de todo lo que habíamos creado. Yo dije, espérate un momento, esa parte ya no me cuadra. Sí. Entonces en ese momento dije, no es esa ley que viene del Vaticano ni del Imperio Romano, es otra ley que ha estado vigente, que es una cosmovisión no basada en un avatar o en un maestro, una religión, no, una es escuela. esto, es la misma Madre Tierra enseñándonos Es esa cosmovisión de los pueblos una originarios. nueva, eterna, Que es la vieja. una nueva eterna de los pueblos manera. originarios. Y yo dije, yo con esto sí me voy. Y a partir de entonces he dedicado desde el 2012-13 todo el resto de mi vida, hasta este momento que estamos hablando, a decir esto en todo tipo de foros. En todo, y metiéndome con diputados, con alcaldes, con senadores, gente que yo nunca pensé en mi vida que iba a tener que hablar con ellos. Pero ahora, como este parlamento del que hablas, ya empiezan a darse cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Se nos había
pasado que tenemos ya derechos hasta de todo tipo y cada vez tenemos más derechos de aquello y aquello, hasta lo que antes era impensable, hasta el derecho a tener banquetas donde pueda rodar mi carrito de ruedas, ¿no? Todo, pero se nos ha olvidado que esos derechos son solamente de beneficio a nosotros. Sí, de bien común. Y que las leyes ambientales son solo para que nosotros sigamos disfrutando de lo mismo, usufructuando y abusando. Entonces en ese momento yo dije, no, aquí ya se acabó. Mi rebelión contra las leyes no es solamente, es con las leyes humanas que siguen perpetuando, replicando. Sí. Es un sistema que está equivocado. Sí, intereses a modo, formas de prácticas a modo. Y entonces este Parlamento es un paso más en una dirección donde ya se empieza a entender que hay que tener una jurisprudencia de la tierra, o un parlamento de la tierra, o la tierra. Ya empieza a hablarse de la tierra como un ser vivo. Y esa cosmovisión es la de África, es la de los pueblos mayas, es la de los pueblos de Anáhuac, y de los pueblos huirras, de los pueblos aymaras, de los pueblos originarios de todo el planeta. Es cuando Millo dice se cierra y se abre esta reconexión, pero con una visión mucho más planetaria y ahora cósmica. Pues eso. Muy bien. Bueno, pues aquí están los textos Ecobarrios en América Latina, el Correo de los Cuatro Vientos. Con buenas aventuras. Así es. ¿Y en qué sitio web podemos hacer contacto para conseguir los textos? Por lo pronto, mi página, Ajá. que es coyotealbertorus.org, ¿no? Que está toda esta información, todos estos libros, y que al mismo tiempo pues es una forma de poder yo seguir, aunque ya no esté, y pues seguir compartiendo lo que pues yo, es una obra, es toda una vida, ¿no? Seguirlo compartiendo. Igual, Millo, tus redes sociales, tu página web, para que la gente haga contacto con tu trabajo. Pues Millo Fiel en YouTube, en las demás cosas. Sí. Yo creo que es emiliofiel.com es la página web. Ajá. Y no puedo decir mucho más, porque ahí solo están los libros, los trabajos, y seguimos trabajando prácticamente en ello. Así que nada más, no hay problemas mayores. Yo vengo aquí acompañado a Alberto y se le toca apoyar a Alberto. Claro. Así que con él tenemos que centrarnos un poquito. Ya lo de allí ya lo arreglamos para mañana. Venga. Muy bien, pues voy a detener el video. Sí, por favor. Muchas gracias por esta alianza que perdura a través de los años y que ha podido ser resistencia a pesar de todo lo que se ha hecho y dicho, ¿no? Esa resiliencia, que es saberse acomodar de manera inteligente, bueno, y honrando a través de los bastones a estos hermanos, a estos abuelos que dieron su vida, el capitán José Argüelles, que levantó ese bastón. ¿Tú te acuerdas de los festivales en Teotihuacán que caminamos con él tantas veces? Desde la convergencia. Desde la convergencia armónica y anteriormente, desde que se instauró el Día de la Tierra en el año 70. Con un senador en los Estados Unidos. Fue la primera vez que hubo un festival de la tierra. Y aquí está el bastón de Toño, el gran compadre, abuelo, que caminamos con él. ¿Te acuerdas que entramos juntos al Zócalo en un domingo 2 de octubre? Y ya viene el próximo 2 de octubre, entonces ya me pidieron a mí como guardián de este símbolo que yo hiciera la convocatoria. Ya está la convocatoria porque como la instrucción fue marchas cada vez el 2 de octubre cae en domingo. Entonces fue así. Ya Toño en el último me dijo, pues no sé si yo voy a estar en el 100º aniversario. Digo, pues yo tampoco, pero de cualquier manera yo espero que sí voy a estar aquí todavía. Qué bueno. Y aquí nos veremos de nuevo. Qué bueno. Y este año también estamos reanudando los consejos de misiones en México, con toda una nueva generación, la segunda y la tercera generación, que ya podemos hablar poco a poco de que las 7 generaciones, ¿no? Porque ya estamos 4. Sí, así es. Están los que todavía tenemos papás y mamá, estamos nosotros, están los hijos,
y están los Y pequeños. ahora los y ahí nietos vienen también, los nietos también. con esta misma Ya. idea. Gracias amigos y bueno, esperamos repartir este video, esta conversación de esta transformación a través de los derechos de la Madre Tierra. Gracias, buenas tardes. Bueno, no creo que nos pasamos de 20 minutos. Joder.